hemos visto que son 5 fases: inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. En este caso del alcance estamos especificando lo que sería definir el alcance, que es el tercer proceso desde el punto de vista de planificación, ¿no? Este proceso consiste en desarrollar una descripción detallada del producto y del proyecto. El beneficio clave es que definimos los límites del producto, servicio o resultado y los criterios de aceptación. Luego acá tenemos nuestro mapeo, donde especificamos las entradas, las herramientas, input, el proceso y el output, ¿no? Acá tenemos el acta de constitución, el plan de la dirección del proyecto, los documentos del proyecto, el registro de asunciones o lo que vamos a asumir justamente. Eh, Luego tenemos la documentación de los requisitos, los registros de los riesgos, eh, los factores ambientales de la empresa en caso de que el proyecto tenga en consideración algunos permisos o evaluaciones, y los activos de los procesos de la organización. Las herramientas y técnicas que vamos a utilizar en esta parte sigue siendo el juicio de expertos, el análisis de la información, es decir, el análisis de alternativas o los costos de oportunidad para, para el alcance que estamos definiendo, justamente hasta dónde vamos a llegar, la toma de decisiones, el análisis multicriterio, es decir, ya con un equipo multidisciplinario, y las habilidades personales y de equipo, haciendo énfasis en la facilitación, ¿no? Que van a formar parte de la definición del alcance, y el análisis del producto, ¿no? De qué vamos a implementar. Como salidas tenemos el enunciado del alcance del proyecto, las actualizaciones de los documentos del proyecto, el registro de las asunciones o los supuestos que vamos a considerar para nuestro proyecto, la documentación de los requisitos, la matriz de trazabilidad de los requisitos que habíamos visto en la anterior clase ya en un diagrama, y el registro de interesados, ¿no? Todos los stakeholders que van en el cuadrante que también ya lo habíamos observado, ¿no? Que es justamente según su nivel de importancia e interés, están ubicados en uno de los 4 cuadrantes, ¿no? Luego tenemos lo que es el acta de constitución del proyecto, ¿no? Que ya lo habíamos visto. Algunos conceptos interesantes que podemos mencionar es que tiene que ser autorizado, es un documento formal, eh, se concede un determinado nivel de autoridad al project manager, se define el alcance aprobado, que ya lo estamos planificando, y se definen los objetivos que se pretende obtener con el proyecto, ¿no? El plan de dirección incluye el plan de la gestión del alcance y la salida del proceso anterior, ¿no? Luego, como documentos del proyecto, tenemos el registro de todo lo que son nuestros supuestos sobre el producto, proyecto, entorno o interesados u otros factores que pueden influir en los requisitos, ¿no? Todo aquello que llegue a influir tenemos que tomar supuestos, ¿no? Para continuar adelante. Que nuestro documento va a ser aprobado, digamos, no sé si es que tenemos que gestionar un permiso por la alcaldía, tenemos que tomar como un supuesto que no va a tener ninguna observación y que se va a aprobar, ¿no? Entre otros. Luego la documentación de requisitos, que justamente funciona de la salida anterior, ¿no? Y el registro de los riesgos, que es justamente incluir estrategias de respuesta que pueden afectar al alcance, como reducir o cambiar el alcance de producto o proyecto para evitar o mitigar un riesgo, ¿no? Obviamente, mientras más acotado esté nuestro alcance o más pequeño sea, vamos a tener menos riesgos. Si vamos a tener un alcance más grande o va a ser más factores que vamos a considerar, nuestros riesgos también van a crecer en relación a ello, ¿no? Luego, los factores ambientales, ¿no? ¿Cuáles son? La cultura empresarial, las infraestructuras, la administración del personal, las condiciones de mercado. Todo lo que sería la teoría macroeconómica, ¿no? Los activos de los procesos de la organización
Son procedimientos, instrucciones, plantillas, formularios, lecciones aprendidas, ficheros de otros proyectos, para realizar la definición del alcance con el conocimiento corporativo o todo lo que hemos ido recabando justamente en los antecedentes que nos permiten a la compañía adaptarlo a las particularidades del proyecto. Entonces no es que vamos a trabajar desde cero, sino que nosotros ya tenemos una base y sobre esa base vamos a continuar eh, avanzando, ¿no? Como un input más. Entonces esto nos ayuda para no estar inventando la pólvora y teniendo documentos que sean uniformes. Luego el juicio de expertos, como habíamos mencionado, que es una reunión con miembros del equipo, expertos de diferentes áreas, para desarrollar con más detalle el alcance del proyecto, ¿no? Ellos son los que nos van a permitir definir de manera mucho más aterrizada los alcances, indicándonos qué es lo que se puede lograr y qué no. Luego el análisis de datos, la identificación de alternativas, la evaluación de diferentes caminos para alcanzar los requisitos y objetivos identificados en el acta de constitución. Técnicas como el pensamiento lateral pueden ayudarnos a encontrar soluciones diferentes para alcanzar objetivos, ¿no? Es justamente buscar todas las alternativas posibles, ¿no? No descartar ninguna para luego evaluarlas y tomar la mejor. El tema de toma de decisiones, ¿no? Acá tenemos lo que es el análisis multicriterio. ¿De qué basa? Utiliza una matriz de decisión para evaluar conforme a una serie de criterios establecidos, ¿no? Acá vamos a mencionar un criterio, vamos a poner los indicadores, el valor respectivo y vamos a compararlos para ver cuál es el que mejor nos conviene, ¿no? ¿Qué, qué conjunto de indicadores vamos a utilizar para nuestra toma de decisiones dentro de lo que es el proyecto, ¿no? Puede ser tecnología, el tema de involucramiento humano, o vamos a automatizar, o vamos a terciarizar, ¿no? Toda esa parte tenemos que contemplar e ir evaluando, ¿no? Una sería hacerlo manual, semiautomatizado y automatizado, ¿no? Podríamos optar por esos criterios, por ejemplo. Luego, habilidades personales y de equipo. Talleres con los interesados, justamente para trabajar el entendimiento común de los entregables del proyecto, así como los límites del producto y del proyecto, ¿no? Aquí es justamente definir y que todos conozcan, ¿no? Socializar el proyecto más que todo y el alcance, para que luego no pidan cosas que no están dentro de nuestro enfoque o nuestro globo, ¿no? Luego, análisis del producto. Puede ser utilizado para productos y servicios, bueno, independientemente. Es realizar preguntas y respuestas sobre el uso, características y resto de aspectos importantes que vayamos a contemplar. Esto con motivo ya de evaluación, ¿no? Se van desglosando los requisitos de alto nivel a otros con más detalle y entregables. Esta parte de los requisitos de alto nivel hace mucho referencia a una metodología que se utiliza en Scrum, que es justamente las historias de usuario, ¿no? Les voy a mostrar un poco eso. Tengo por acá en la documentación, análisis, historias de usuario, ¿no? Este es el formato más o menos que sigue lo que son las historias de usuario, ¿no? Por ejemplo, lo que hacen, bueno, aparte de que el documento va versionado, se tiene que indicar, ¿no? Por ejemplo, como director general de planificación quiere que, para qué y la observación, ¿no? Acá lo propio. Como dueño del producto quiero que, para qué, observación, ¿no? Y vamos desglosando todo el listado. Eso es los requisitos de alto nivel. Y estos luego se van desglosando con más detalle y entregables, ¿no? Que eso ya es la siguiente parte, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Pero en este nivel ya se los va indagando un poco más, ¿no? Cada uno de ellos. Luego tenemos el análisis de los objetivos del producto. Producto tal y como ha sido definido por el cliente se traduce a trabajo que hay que hacer durante el proyecto, ¿no? Ejemplos: desglose del producto, análisis de sistemas, análisis de requisitos, la ingeniería de sistemas, ingeniería de valor, análisis de valor, ¿no?
que son componentes que van a formar parte de nuestro proyecto. El enunciado del alcance tiene que estar detallado, el alcance del producto y proyecto, ¿no?, que se va a utilizar, además de los entregables principales, criterios de aceptación y exclusiones. Debería ser revisado y aprobado por el cliente y partes interesadas, que es cierto porque ellos son los que van a utilizar al final. Facilita un entendimiento común entre las partes interesadas, guiará el trabajo del equipo del proyecto, permitirá evaluar las solicitudes de cambios que están dentro, fuera o de los límites del proyecto. Todo esto se va a revisar justamente con lo que es, se va a contrastar con nuestro proyecto, ¿no? Y está definido por el alcance, no es el documento detallado, que lo pueden buscar tanto como alcance del proyecto o Project Scope Statement, ¿no?, que es el nombre en inglés con el cual se identifica según el PMI esta parte. Luego, el nivel de detalle utilizado determinará cómo se llevará a cabo el control del alcance en la fase de monitorización y control, ¿no? Entonces acá tenemos justamente las fases, la definición, los criterios de aceptación, los entregables, cuáles son lo que vamos a excluir dentro del alcance, no vamos a tomar en cuenta, las constantes y los supuestos, ¿no? Además de esta descripción, en el enunciado, ¿qué tendríamos que incluir? La descripción del alcance, que desarrollamos las características del producto o servicio o resultado final que vamos a utilizar, qué vamos a entregar, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere lograr con este proyecto, ¿no? Ese es el entregable. ¿Es un servicio? ¿Es un producto? ¿Qué es, no? Hay que determinar eso. Además de otros entregables auxiliares, ¿no?, que son informes de progreso y documentación, que de hecho va a estar dentro, ¿no?, ya forma parte de él. Luego, criterios de aceptación para aceptar los productos, servicios o resultados una vez completados, ¿no? Aquí es definir qué deberíamos de tener mínimamente para que sea aceptado, ¿no? Por ejemplo, una casa tendría que tener la obra fina y todos los servicios básicos, ¿no? Ese sería nuestro criterio de aceptación. En temas de software tendría que ser un proyecto que el sistema cumpla con los requisitos mínimos de usabilidad y seguridad, ¿no? Esos serían mis criterios de aceptación. Y las exclusiones. Identificación explícita de qué no forma parte del proyecto. Luego, actualizaciones a los documentos del proyecto. Durante la elaboración del enunciado del alcance del proyecto pueden surgir cambios, ¿no es cierto? Eso es inevitable, de hecho, pero no se tienen que hacer en cualquier momento. Estos cambios van a ser solamente en cada inicio de sprint, ¿no? Es decir, una vez que termina el ciclo, recién podemos sugerir los cambios, hacer los ajustes y en el nuevo inicio ya incluirlos. Ello podría requerir la actualización de registros de asunciones, documentación de requisitos, la matriz de trazabilidad y el registro de interesados. Luego, crear la estructura de desglose de trabajo o EDT o del inglés WBS. Eso ya forma parte de acá la última parte, el último componente del ciclo de planificación dentro de lo que es el alcance. ¿En qué se consiste? En subdividir los entregables del proyecto y todo el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y fáciles de manejar, que son paquetes de trabajo, ¿no? De ahí viene el W. El beneficio clave es que proporciona una estructura de lo que será entregado, ¿no? Es decir, estoy desglosando todo el alcance que más antes he definido, ¿no? Ya sé que voy a hacer una casa, pero esa casa, ¿qué partes tiene? Tiene la obra bruta, tiene el alcantarillado, tiene la luz, ¿no? De esa forma va. Y en temas de software, eh, es la base de datos, el backend, el frontend, ¿no? Por ese lado tendría que ir dividido. ¿Cuál es nuestra estructura? Necesitamos el plan de la dirección del proyecto, el plan de gestión del alcance, los documentos del proyecto, el enunciado del alcance, la documentación de requisitos, que es lo que en esa matriz les he mostrado por cada interesado, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización, ¿no? Todos mis activos que van a formar parte de este proceso para llevar a cabo el proyecto. No es que tenemos que poner todo, solamente los activos necesarios. Y estos activos
pueden ser tangibles o intangibles, ¿no? Hay algún software, el personal humano, el tema de recursos físicos que van a ser utilizados. Luego, las técnicas son juicio de expertos y la descomposición, ¿no? Que es justamente disgregar en pequeños todo lo que habíamos mencionado de manera macro en el alcance. Y como salida vamos a tener nuestra línea base del alcance, la actualización de los documentos del proyecto, el registro de los supuestos que obviamente van a crecer porque ya vamos a tomar en cuenta más factores y la documentación de requisitos. Aquí establecemos la definición del alcance, la creación de la EDT, establecer cómo será mantenida y aprobada la EDT, la estructura de desglose de trabajo, es decir, todos los pequeños componentes que van a formar, especificar los criterios de aprobación de los entregables. Documentos del proyecto, el enunciado del alcance del proyecto, ¿no? Y la documentación de requisitos, ¿no? Que son salidas anteriores que las vamos a utilizar. Los factores ambientales, por ejemplo, estándares específicos de la industria relativos a la estructura de desglose, como les decía, son nuevos factores que van a surgir del producto de lo que hemos visto, ¿no? Luego, activos de los procesos de la organización, por ejemplo, políticas y procedimientos y plantillas para la EDT, ficheros de otros proyectos y lecciones aprendidas. ¿Cuáles serían nuestras técnicas y herramientas que vamos a utilizar? Bien. Eh, Luego tenemos la descomposición, que es justamente los componentes más pequeños y manejables, ¿no? De hecho, estoy buscando ahora un desglose de trabajo para mostrarles eh, qué es, qué es eso, ¿no? Es el, por ejemplo, que les había comentado, ¿no? En temas de software sería base de datos. Dentro de la base de datos tenemos lo que es la entidad de relación, el diccionario de datos, la base de datos y ya el diseño final, ¿no? Esos pequeños componentes que forman parte de lo que yo dije en un inicio, base de datos, ¿no? A eso se refiere con componentes más pequeños y manejables. ¿Para qué? Para luego irlos asignando y priorizando y colocarlos en un cronograma coherente. Para eso, para eso se hace toda esta descomposición y desglose de trabajo. La descomposición incluye generalmente las siguientes actividades: la identificación y análisis de los entregables y su trabajo asociado, estructurar y organizar la EDT, la descomposición de los niveles superiores e inferiores, más detalle, por ejemplo, la asignación de códigos, el nivel de descomposición necesario y suficiente. En ocasiones no es posible descomponer entregables o subproyectos que se llevarán a cabo en un estado avanzado del proyecto, ¿no? Los AMHOCs, justamente. Eh, esto ya es aplicar una metodología a un proyecto que ya esté en media fase, ¿no? Llega a ser un poco más complicado porque no estamos haciendo de cero y por tanto puede haberse asignado a una constructora, digamos, por consultoría, o puede haberse asignado eh, a un consultor que me entregue un sistema. Entonces no se va a poder desglosar porque no tenemos ese control, ya lo hemos perdido al haberlo delegado. Luego tenemos la identificación de los principales entregables, establecer los bloques de trabajo que son esos, ese desarrollo de cada uno, descomponer sucesivamente cada bloque al siguiente nivel, descomponer hasta el nivel que se asigna y se revisa el trabajo, ¿no? ¿Cuándo sé cuándo debo parar? Eh, Cuando la tarea sea tan minúscula que la pueda asignar y revisar, ¿no? Como en el caso anterior les decía de base de datos, ya tengo el diccionario de base de datos, más no podría desgregarlo, ¿no? Elaborar el diccionario, bueno, podría por esquemas, digamos. Entonces, digamos, el esquema de base de datos, el diccionario del esquema public en base de datos,
lo vamos a revisar, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer tal persona y lo voy a revisar en tal fecha, ¿no? Entonces ya se puede asignar, porque son tareas ya minúsculas. Entonces, hasta ese nivel yo debería de descomponer, ¿no? Esto es un poco relativo y depende mucho del criterio, por eso es que se hace acompañado de un juicio de expertos, ¿no? Los expertos son los que van a definir hasta dónde se podría achicar en temas de descomposición para luego asignarlo. Luego, verificar que el grado de descomposición de los entregables es adecuado, ¿no? ¿Hasta qué nivel de detalle llegamos en la EDT? Hasta la asignación de tareas a responsables concretos, ¿no? A un nivel compatible con las necesidades de los informes de estado. Una aproximación razonable, tareas que supongan unas 80 horas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, o pueden ser también semanales, ¿no? Depende. Acá está tomando en cuenta las 2 semanas, ¿no? 40 horas por semana, 8 horas por 5 días, ¿no? Entonces en este caso serían unas 2 semanas, ¿no? Debería tener de 3 a 4 niveles de profundidad. Es decir, aquí está mi base de datos, aquí voy a dividir 2 o 3 y luego voy a dividir otras más pequeñas y otras más pequeñas y este ya sería el cuarto nivel, ¿no? Entonces un tercero o cuarto nivel estarían adecuados. Entre 5 a 9 elementos de ancho como máximo, ¿no? A lo largo, ¿no? Acá está. Tenemos esta forma de representar el EDT o WBS en inglés, ¿no? ¿Cómo lo podemos representar? Tengo un proyecto que es el automóvil por entregables. Alguien me tiene que dar el motor, alguien el chasis, alguien el acabado, eso ya al final, ¿no? Los inferiores, o sea, las llantas y todo el circuito eléctrico, ¿no? O podemos hacerlo por fases. De esto va a depender igual cómo el gerente de proyectos lo va a plasmar. Requerimientos, diseño, suministros, montaje y pruebas, ¿no? Entonces son dos eh, formas de representar el desglose de trabajo, que ambos hablan de lo mismo, ¿no? De construir un automóvil. Entonces va a haber en algunos casos que esta forma sea la más idónea y otros en que esta sea la más idónea, ¿no? Ok. Y bueno, en formas de representación, ya desde el punto de vista teórico, tenemos aquí que es el EDT por fases, que es justamente entrenamiento, datos y mencionarlos. Y el otro que es por entregables principales, ¿no? Producto de requerimientos, el diseño, la construcción, la integración y pruebas. Entonces cualquiera de las dos es válida y se pueden utilizar. Luego, este sí es el formato gráfico. Proyecto vehículo. En entretenimiento guiado, ¿no? Motor y transmisión, suspensión, chasis. Y cada uno va a desglose. Este es el desglose que les menciono. El motor y transmisión y suspensión se divide en caja de cambios, motor, suspensión, diferencial. La suspensión se divide en suspensión y transmisión, eje de transmisión, ruedas y llantas. Va a haber casos como en este que no todos tienen que desglosarse hasta el nivel mínimo, como en este caso, ¿no? Que es primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel. Algunos se van a quedar directamente en el primer nivel y no está mal. Es que ese es su máximo desglose, ¿no? Y los demás componentes sí pueden desglosarse mucho más. Entonces se los puede trabajar de esa manera, ¿no? No es que todos tienen que desglosarse hasta el tercer nivel. No lo hagan innecesariamente, ¿no? Si ya no se puede, lo dejan ahí y pasan al siguiente componente. Luego tenemos en formato escrito, que es lo mismo que el formato gráfico, ¿no? Solamente que en, un, en una manera mucho más... parece un temario, ¿no? Acá. ¿Cuáles son los ciertos mitos que se reconocen? Que el diccionario de la EDT, es decir, todo el desglose, no es un libro de términos o definiciones, nos proporciona el detalle de cada uno de los componentes de la EDT. Mucha información se generará en otros procesos y se documenta posteriormente, ¿no? Es cierto.
Tengan en cuenta que no, en esta metodología ágil no es que hago una vez y se queda así. Todos los documentos que hemos ido revisando y que les he facilitado están versionados. Ninguno se queda estático, ¿no? Todos van cambiando según pasa el tiempo o los requerimientos o la fase del proyecto. Entonces se pueden ir actualizando, ¿no? Por eso lo versionamos y le cambiamos la fecha. La idea es tener toda una documentación que me sirva y que esté actualizada y armónica con todos los demás documentos. Puede incluir, por ejemplo, el código de la cuenta, la descripción del trabajo, los supuestos y restricciones, los hitos o metas que vamos a lograr, las actividades que se van a realizar, los recursos requeridos, tanto físicos como tecnológicos, las estimaciones de coste, los requisitos de calidad, los criterios de aceptación, las referencias técnicas y lo que es la información de los acuerdos, ¿no? O los SLAs o contratos que vamos a llevar a cabo con un tercero o con una empresa extra. Como salidas tenemos lo que es la línea base del alcance, que es justamente cómo estoy comenzando y a dónde quiero llegar, más el enunciado del alcance, más la EDT y el diccionario. Entonces de esa forma yo ya tengo lo que sería mi línea base de alcance, ¿no? O mi scope baseline, ¿no? Que es bueno, mi línea base del alcance justamente. Es la versión aprobada del enunciado del alcance, la EDT y su diccionario. Será modificada solo mediante procedimientos de control de cambios, ¿no? Y que incluye el enunciado del alcance, la EDT, los paquetes de trabajo o los WBS, paquetes de planificación y el diccionario de la EDT. Acá les voy a mostrar. Ya. Aquí tengo lo que es el diccionario del EDT para que vean un poco cuál es el formato que estamos viendo. Descargar plantillas. A ver. El diccionario. Está en los recursos que les he pasado en la clase. Dame un minuto, voy a... En el link que les pasé en la anterior clase del PMO, ahí está, ¿no? Ahí lo pueden buscar, este diccionario del EDT. Voy a... que es justamente en el detalle, ¿no? De todas las tareas que tenemos que desarrollar. Luego tenemos la actualización de los documentos del proyecto, que son los Project Document Updates, que van a surgir en caso de que se susciten ciertos supuestos y la documentación de requisitos, ¿no? Vaya cambiando. Entonces cualquiera de estos dos que se modifique, vamos a tener que actualizar en el documento del EDT. ¿Cómo hacemos el control del alcance? Que ya sería dentro de la fase de monitoreo y control. Controlar el alcance, ¿no? El proceso consiste en medir el avance y desempeño del alcance del producto y proyecto. Gestionar los cambios a la línea base. Y el beneficio clave es que la línea base del alcance es mantenida a lo largo del proyecto, ¿no? Justamente. Aquí tenemos como entrada toda la planificación que hemos realizado anteriormente. Y vamos a analizar los datos, ¿no? Por ello es importante un sistema, o si no, igual lo podemos hacer en Excel, ¿no? No es mandatorio un sistema. Pero ahora que existen tantos gratuitos, es buena idea utilizar cualquiera de ellos, ¿no? Desde Taiga hasta Jira, Trello, cualquiera de estas herramientas. Y como salidas vamos a tener la información del desempeño, las solicitudes de cambio, las actualizaciones al plan y la actualización de los documentos del proyecto.
¿no? Entonces, lo más relevante de estas salidas yo diría que es las solicitudes de cambio, ¿no? Que son los que van a surgir producto del análisis. Si veo que no estoy alcanzando en tiempos, me está ganando en tema de costos, podemos reasignarlo y asignar a otra persona o empresa, ¿no? En caso de que mi proyecto se tiene que realizar para fin de año y ya llevo un retraso considerable y no estoy logrando cubrir los objetivos que tengo, los hitos, las metas, entonces lo que hago es justamente contratar una empresa consultora o varias empresas consultoras, ¿no? Y que cada una avance y me ayude, o consultores, depende del proyecto, ¿no? Y mientras más recursos invierta, voy a cortar el tiempo, ¿no? Voy a extender el alcance, que es la triada que habíamos comentado igual en la anterior sesión. Luego, para el plan de la dirección del proyecto, vamos a utilizar el plan de gestión del alcance, el plan de gestión de los requisitos, la gestión de cambios, la gestión de la configuración, la línea base del alcance, que es donde estoy partiendo todo, que es lo que estoy obteniendo, que es eh, mi mirada hacia el futuro, ¿no? Con todos los componentes y cronogramas respectivos. Y la línea base de la medición del desempeño, ¿no? Que por lo general utilizamos la variable del tiempo, ¿no? Para este caso. Y los documentos del proyecto, que son el registro de lecciones aprendidas, la documentación de requisitos. Ojo que esto implica no solo mi proyecto y las fases, sino otros proyectos y otras fases, ¿no? Se complementa todo. La documentación de requisitos y la matriz de trazabilidad de estos requisitos. Eh, Luego tenemos los datos sobre el desempeño del trabajo, que es el Work Performance Data, donde lo que medimos es las solicitudes de cambios recibidas. Es decir, si no tengo muchas solicitudes de cambio, quiere decir que en el alcance ha estado bien definido, ¿no? Si hay muchas solicitudes de cambios, que el alcance no estuvo bien definido. Si me estoy haciendo ganar es por algo, ¿no? No lo he estimado correctamente. O algún supuesto ha sido materializado y se ha llegado a lo opuesto, ¿no? Pensé que me iban a aprobar mi permiso, me han rechazado, ¿no? Y tengo que estar otros 3 meses más. Y todo ese tiempo es un cambio, ¿no? Luego tenemos los números de solicitudes aceptadas, los entregables verificados, validados y completados, ¿no? ¿Cómo hacemos esta medición del desempeño? Ya les había comentado. Es lo que hice sobre el total, ¿no? Siempre es eso, lo que hago sobre el total. Entonces, tengo 20 tareas pendientes, hice 2, bueno, entonces mi productividad se va a calcular 2 sobre 20, ¿no? Eso por 100 y es mi productividad. Luego, activos de los procesos de la organización. Los procedimientos de control, procedimientos guía, métodos, plantillas para monitoreo y control. Ok. Análisis de datos. Análisis de variación. Se usa para comparar la línea base con los resultados actuales y analizar si son necesarias acciones correctivas o preventivas, ¿no? Que es justamente mejor si está sistematizado porque en cualquier momento puedo obtener la variación, comparar lo que había propuesto tanto en cronogramas como en recursos, ¿no? Tengo 1 millón, pero está dividido en 12 meses y ya son 3 meses y me he gastado medio millón. Bueno, ahí hay un problema, ¿no? Y hay que aplicar una medida correctiva. Entonces, para ello es necesario, tanto en términos de tiempo como costos, ir midiendo todo el tiempo, ¿no? Ir controlándome, que efectivamente esté como yo he planificado y no haya los desvíos. Luego, análisis de tendencias. Se analiza la evolución del proyecto a través del tiempo para ver si el rendimiento está mejorando o empeorando, ¿no? Esto ya en temas más de cumplimiento, ¿no? Tengo 20 tareas, dije que iba a ser 8 hasta septiembre y solo hice 4, ¿no? Entonces ahí se ve la evolución. Luego tenemos la información del desempeño de trabajo.
de cómo el alcance del producto y proyecto está resultando comparado con la línea base del alcance, ¿no? Por ejemplo, categorías de los cambios recibidos, variaciones del alcance y causas, impacto de los cambios en coste, en plazo. Van a notar que estas son las dos variables que más se utilizan. El avance físico sí es importante, de hecho nos ayuda a ver el tema de los plazos también, va muy vinculado con el tiempo, la temporalidad, pero también el coste, ¿no? Entonces, las dos variables que van a estar todo el tiempo acompañándonos para este seguimiento son el costo y el tiempo, ¿no? Nada más. Ok, solicitudes de cambio. Las solicitudes de cambio en el alcance deberán informarse, evaluarse y si procede, aprobarse según el sistema de gestión integrada de cambios, ¿no? Las solicitudes de cambio pueden incluir acciones preventivas, correctivas o reparaciones de defectos, ¿no? Por eso es tan importante que la metodología sea ágil y que, como han visto, de 80 horas, no más, es decir, 2 semanas, para que cada 2 semanas yo pueda ir midiendo, ¿no? Y mi gasto o mi impacto no sea tan grande como hubiese sido si yo no lo controlaba, ¿no? En el peor de los casos voy a perder 2 semanas, ¿no? Ese es el beneficio que obtienen directamente de esto. Luego, eh, actualizaciones al plan de la dirección del proyecto. Los cambios deberían ser realizados mediante el procedimiento de control de cambios, ¿no? Es importante tener documentado todo e ir viendo cómo ha evaluado, cómo ha ido avanzando. Por ejemplo, eh, mi versión A con mi versión B y qué ha cambiado, ¿no? Tener ese control de cambios. Porque puede que tal vez una medida que hemos tomado no sea la adecuada y lo conveniente sea volver al estado anterior, ¿no? Entonces, si no tenemos ese registro, no voy a poder volver a ese estado anterior. Y esto se puede dar con el plan de gestión del alcance, la línea base, las actualizaciones a otras líneas base, en coste, en tiempo, la línea base de la medición del desempeño, ¿no? Entonces, todo esto se puede ir adecuando. Actualizaciones a los documentos. Se actualizarán todos los documentos relativos a su estado, al avance y finalización, entre otros. Registro de lecciones aprendidas, documentación de requisitos, matriz de trazabilidad de requisitos, ¿no? Validar el alcance, que ya es la última parte del grupo de monitoreo y control de la gestión del alcance. ¿Cómo yo valido? A ver, ya hicimos la planificación, hemos recopilado los requisitos, hemos definido el alcance, hemos creado la EDT, estamos controlando y adecuando cada 2 semanas que no se salga de control, y ahora vamos a validar esto, ¿no? El formalizar la aceptación de los entregables ya completados. El beneficio clave es llevar objetividad al proceso de aceptación del proyecto e incrementar la posibilidad de aprobación al validarse cada entregable, cada EDT, ¿no? Cada pequeño componente. Busca formalizar la aceptación, es decir, que el cliente o el sponsor estén de acuerdo. Les mostramos el sistema, el login, hemos hecho el login, o hemos hecho la obra bruta, o hemos hecho el inicio de la carretera, y el cliente o el patrocinador lo valida, ¿no? Da su conformidad en un documento donde firma que está de acuerdo, que esta fase ya se ha cerrado, ¿no? Y proseguimos con la siguiente etapa, ¿no? Con los siguientes cuadraditos, ¿no? Porque si bien en el desglose de trabajo hemos dividido de 1 a, digamos, 20 subtareas, no es que las 20 subtareas las voy a hacer en 2 semanas, eso es imposible. Tengo que hacer lo humanamente realista, que serían de las 20, digamos que voy a hacer solo 7, ¿no? Entonces, dentro de estas 7 tienen que validarse. El cliente o el sponsor tiene que dar su ok para que proceda con otras 7, ¿no? Y estas 7 ya no se tocan, ya están aprobadas, ¿no? O si es que se van a adecuar, pero va a ser modificaciones menores ya, porque el grueso ya estaría cumplido.
Y eso es lo que busca esta validación. Suelen realizarse después del control, se implican reuniones periódicas y planificadas, verifica que cumplen con los requisitos establecidos y los validan, ¿no? Realizar estos dos pasos correctamente evitará trabajo innecesario y la posible pérdida de la confianza del cliente si es él quien detecta los errores o falta de funcionalidades, ¿no? Esto también nos ayuda a que el cliente forme parte de todo este proceso, ¿no? No es que no le informo nada y al final le doy el software y bueno, él se las arregla, ¿no? Que hay, de hecho hay algunos proyectos de software especialmente que van a algunas empresas y la empresa es la que se adecua al software, ¿no? Cuando debería ser al revés, ¿no? Debería ser más bien que el software se adecua a las empresas y a las necesidades que tiene o las particularidades que tiene cada empresa, ¿no? Entonces, eso es lo que vela esta metodología, ¿no? Y como es iterativo, te pide esa validación para que también el cliente esté satisfecho y tenga un producto de calidad que él mismo lo ha revisado. Para no darse cuenta al final de que, bueno, ya que nos muestra, ¿no? De cuáles son los flujos. Los planes, los documentos del proyecto, los entregables y los datos del desempeño. Vamos a hacer la herramienta de introspección, es decir, probarlo, y la toma de decisiones, ¿no? Una votación, donde ellos van a validar, van a revisar y van a validar, y van a tomar una decisión, van a votar si están de acuerdo o no, ¿no? Y dependiendo de esa votación, vamos a rehacer o ya vamos a validar el sistema para que pase a la siguiente fase, ¿no? O continuemos con los otros componentes. Los entregables aceptados, la información del desempeño, las solicitudes de cambio, las actualizaciones de los documentos y el registro de lecciones aprendidas, ¿no? Van a ser nuestras salidas de todo este flujo. Planificación, los documentos del proyecto, los entregables verificados ya han sido revisados y controlados por el equipo del proyecto antes de ser enviados al cliente para su validación, ¿no? En lo que es en temas de, bueno, voy a recurrir de nuevo al ejemplo del sistema. Si mi sistema ya está funcional, ya está listo, hay un equipo de calidad de software y un equipo de seguridad de pentesting y han revisado que no hay huecos de seguridad visibles y en temas de el sistema no se cuelga, se conectan, hacen verificaciones, simulacros de 100.000 conexiones por segundo y el sistema resiste, no hay solapamiento de datos, no se mezclan los archivos, todo va bien, entonces recién ese producto tendría que pasar para que el cliente lo revise, ¿no? Y lo valide. Luego, datos sobre el desempeño del trabajo. El grado de cumplimiento de requisitos. Tenía planeado en este sprint o en estas 2 semanas hacer 8 tareas. ¿Cuántas hice? Hice 7, ¿no? Entonces mi grado de cumplimiento va a ser 7 sobre 8, ¿no? Por 100. Luego, el número de no conformidades. En la votación, ¿cuántas personas no han dado su conformidad o tienen problemas o han dado alguna observación que puede haberse leído a los grupos anteriores, ¿no? Que es válido también. Y se toma en cuenta, ¿no? El número de no conformidades, es decir, se ha hecho una votación a 100 personas y 20 han votado en contra, entonces hay un 20% de no conformidad, ¿no? Y la gravedad de estas no conformidades, eso ya se puede estimar en función de lo que nos dé, ¿no? Inspección. Medir o examinar y validar para determinar si el trabajo y los entregables cumplen con los requerimientos, criterios y aceptación del producto. La inspección se puede realizar de varias formas, revisando los resultados del trabajo para asegurar que estén completados de acuerdo a las especificaciones, es decir, realizando inspecciones, revisiones, auditorías, ¿no? Son los mecanismos que ingresan en esta fase, determinando si los productos se han completado correctamente, ¿no? Para esta parte podemos hacer uso de la unidad de auditoría interna, por ejemplo, ¿no? Determinando si los productos se han completado correctamente, ¿no? Si están terminados y cumplen con lo que dicen, ¿no? Eso se revisa. Luego la toma de decisiones mediante votación para alcanzar una conclusión
cuando la validación es realizada por el equipo de proyecto y otros interesados. ¿Cuáles son los entregables aceptables? Que los productos o servicios que están ya listos para su uso y que ya están validados, ¿no? Esos van a ser los entregables aceptados, a veces asociados a hitos de facturación, ¿no? Esto ya en caso de que, como les había mencionado, lo haga una empresa tercera, ¿no? Y en el contrato o en el documento como tal se le pone, ¿no? Fase uno. Por lo general en las consultorías es así en los términos de referencia, ¿no? Que al cumplimiento de la fase uno se te paga el 20%, luego al 30, 40 y el restante a la conclusión, ¿no? Por ese lado va. La información del desempeño de trabajo. La información del avance del proyecto, entregables iniciados, terminados, aceptados, eso ya se los va validando. La información sobre los que han sido rechazados y cuáles han sido las causas, ¿no? Puede que dentro de todos estos productos o de estos componentes uno en específico sea rechazado. Entonces hay que evaluar y ver justamente por qué ha sido rechazado este específico, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocasionado? Y anotarlo en las lecciones aprendidas para que luego sea un insumo para otros futuros proyectos. Solicitudes de cambio. Si el cliente no acepta un entregable, se documentarán las causas del rechazo. Eso ya se lo va a compartir con todos. El entregable será devuelto para la realización de las correcciones y cambios. Una vez corregido, se volverá a inspeccionar, enviar al cliente y si procede, aprobación definitiva formal, ¿no? Ahí ya hacemos el cambio que nos ha pedido, pero esto ya sería otro sprint, ¿no? Otro ciclo, que obviamente son 20 entregables, de los 20 uno se ha rechazado, entonces 19 pasan y en el siguiente sprint hago 19 más el que se ha rechazado, ¿no? Que serían 20, porque estamos haciendo de 20 en 20 estamos avanzando. Y ya en este nuevo lote, ese rechazado ya no debería de volverse a rechazar, ya tendría que haberse aprobado, ¿no? Entonces esa es la forma en la cual se va avanzando. Actualizaciones a los documentos del proyecto. Se actualizarán todos los documentos relativos a su estado de avance y finalización, entre otros, ¿no? Registro de lecciones aprendidas, documentación de requisitos y matriz de trazabilidad. Okay. Ahora pasamos al siguiente. Eh, Hola, licenciado, ¿me escucha? sí, le escucho. Tengo una duda. Evidentemente estamos viendo ahorita la parte de ejecución del proyecto, pero en el tema de presupuesto, cuando a veces, bueno, en el tema del área del sector público, el tema de los desembolsos, la cotización, etcétera, para conseguir algunos productos, va pasando por fases de contrataciones y ahí es donde se demora. No sé si nos puede explicar algo para acelerar esos procesos. Mm, ok, para el tema público. Con respecto al tema público es un poco más supeditado los procedimientos que ellos tienen, ¿no? Cada entidad pública tiene su MOF, su manual de funciones y donde en las instituciones que he estado tenía los flujogramas tenían tiempos. De hecho tengo uno acá que les puedo mostrar. Entonces acelerar más no. Lo que sí se podría es que se siga el procedimiento que está aprobado, ¿no? Se podría hacer seguimiento vía correo electrónico, pero esto ya tendría que hacerse a través de que se podría hacer seguimiento con correo electrónico. Más allá, el procedimiento ya está escrito y tiene sus tiempos. De hecho, tengo uno acá de mi manual de operativo de funciones.
que es justamente el área de recursos humanos es la que administra estos documentos y te definen em, esos tiempos ya. Entonces dentro de mi proyecto ya tendría que contemplar ese tipo de extensiones, ¿no? Ya tendrían que estar dentro de mi cronograma, digamos, esos tiempos que están limitados. Por ejemplo, un proceso de contratación tiene, dependiendo si es mayor a 20.000, 50.000, 100.000, ¿no? Sigue. Es Claro, muy distinto a una contratación menor que una AMPE, está digamos. bien, estoy de acuerdo en eso, pero el tema es que a veces hay procesos que se caen por, ya sea por el proveedor, ya sea porque no se ha hecho un buen procedimiento, etcétera, y van retrasando las fases del proyecto. En ese caso, van también retrasando las actividades físicas, ¿no? O los entregables que tenemos que hacer. Ujú. Es en ese donde tengo duda porque he detectado varios proyectos que se han caído los procesos y según el MOF, Manual de Operaciones y Funciones, hay que esperar otro mes y otra vez que se cuelguen asesores, otro tiempo, otra validación y hasta la contratación de personal se demora, ¿no? De los técnicos. Entonces, por eso quería saber si tienen alguna experiencia en estos casos, ¿no? O si podemos ver de alguna otra manera. No sé. Ah, ya, ya. Sí. De hecho, eso lo vamos a ver acá en la gestión del tiempo del proyecto, que es justamente donde hacemos la planificación ya a nivel temporal y colocamos lo que son las holguras, ¿no? Una holgura, vamos a recordar un poco lo que es estadística, tocando lo que es PERT CPM, por ejemplo, ¿no? El modelo PERT, el CPM y la combinación. El CPM, que es el método que es del camino crítico, el Critical Path Method, y el PERT, que es la estimación del tiempo optimista, el tiempo promedio y el tiempo pesimista, ¿no? Entonces, en función de ello, el pesimista sería 2 meses, ¿no? Porque se cayó y vamos a contratar. Ahora, dentro de los supuestos, como habíamos visto en la gestión del alcance, el supuesto que estamos tomando a priori es que el proceso no se va a caer, ¿no? O que no se va a declarar desierto, porque suele ocurrir. Eh, en caso de que se cumpla, entonces sí se hace un ajuste, ¿no? Son, como te digo, eventos externos que están fuera de nuestro control, ¿no? Yo no puedo predecir que ninguno se va a presentar. Bueno, algún proyecto que sí hemos lanzado y no se ha presentado nadie, se hace una segunda convocatoria, no se ha presentado nadie, se hace una... En la tercera creo que ya es invitación directa, ¿no? Si mal no recuerdo. En esos casos sí, el proyecto inevitablemente va a tener que alargarse y reajustarse, ¿no? Sí tendría que volverse a replantear los tiempos y actualizar mis documentos ya con ese supuesto que obviamente documentar que no se ha cumplido, que el proceso no, o sea, yo tenía un mes, no ha sido un mes, ha sido 3 meses. Entonces voy a tener que actualizar eso y ajustar todo mi calendario, no voy a tener que recorrer. Como obviamente tenemos aquí en la gestión del tiempo, no vamos a poder predecir todo. Le vamos a poner una holgura prudente, ¿no? Yo le puedo poner hasta mes y medio, digamos. Pero como en el peor de los casos que se me cae todo, va a tener que ser 3 meses. Entonces voy a tener que adecuar todo. Entonces la experiencia y en el caso en lo que nos ha pasado es ni modo, tenemos que rehacer todo el tema de planificación y extender los tiempos, ¿no? Volverlos a reajustar. Por eso es importante tenerlo en sistema. Por ejemplo, en Project, que bueno, aquella vez utilizábamos Project, tú le cambiabas la fecha a un proyecto inicial que está vinculado y te jalaba los demás, ¿no? Te los modificaba. De hecho, a ver un segundito. A ver, les voy a mostrar. Vamos a digamos. Ya. Entonces acá tenemos nuestro desglose de tareas y obviamente acá vemos ese vínculo, ¿no? En esto nos ayuda el sistema, por ejemplo. Entonces, en el caso de que mi proyecto, mi tarea uno que era la adjudicación, ha sido extendida,
se ha caído el proceso, entonces yo lo voy a adecuar, lo voy a cambiar de fecha a, digamos, al 13, y como pueden ver se reajusta todo, ¿no? Entonces es lo bueno de utilizar un sistema. Y bueno, les recomiendo, la mayoría de las herramientas de gestión de proyectos te hacen esta de manera nativa, ya no es necesario instalar nada, ya viene integrado eso, ¿no? Entonces cuando son tareas vinculadas, automáticamente las extiende. Entonces en el caso que hablábamos de que se cayó, lo podemos extender, porque obviamente es un evento externo, nosotros no podemos controlarlo. Y ampliamos, ¿no? Modificamos y en los documentos también que tenemos asociados hacemos esa actualización. Y obviamente el proyecto nos va a salir más costoso, porque va a ser un tiempo ocioso que los costos fijos se van a seguir corriendo, ¿no? Porque acá tenemos en cuenta que hay un personal implicado, ¿no? Tenemos un equipo de trabajo y de hecho sus sueldos y salarios van dentro de estos costos, ¿no? Entonces se va a tomar en cuenta. ¿Y cuál sería la lección aprendida? Dividirlo en segmentos más pequeños, ¿no? Eh, Existe la modalidad de consultoría por ítems, ¿no? No hacerle por el total, sino por ítems. Entonces ahí tenemos menos riesgo, ¿no? Así va, por lo menos vamos a cumplir varios ítems y algunos ya los vamos a dejar de lado, ¿no? Entonces esa sería la solución. Esa sería nuestra lección aprendida. Pero depende mucho de la naturaleza del proyecto, ¿no? Donde se pueda disgregar, lo disgregamos y lo damos la consultoría por ítems para que cada uno avance por su lado y no nos perjudique. En caso de que se caiga, solo sea el ítem el que se caiga y ya no todo el proceso. Por ese lado pueden ir. Ya. Gestión del tiempo, ¿no? Acá vamos a ver justamente, como les decía, vamos a recordar Una estadística. consultita. Sí, dime, adelante. Dicen, Sí, te escucho, adelante. ¿escucha? Sí, sí, te escucho, adelante, dime. Hola, hola. Sí, sí, adelante, dime, te escucho. Creo que tu retorno No no sé si está. nos puede facilitar alguna. No sé si podía facilitar. No, Tu conexión de internet creo que no está muy no bien. sé si nos podría facilitar Tal vez lo puedes hacer por escrito. No, te algunas escucho. clases del proyecto. Como no he visto eso. Está muy cortado tu audio. ¿Quieren un procedimiento? ¿Quieren todo el tema de procesos de contratación o de compras? No, no entendí muy bien la pregunta. No sé si me la puedes hacer por escrito, por favor, te agradecería. Porque tu conexión creo que está intermitente y no me está llegando el retorno bien. Entonces, si lo puedes escribir y bueno, sobre eso lo respondo. Ok, continuamos. Como les decía, vamos a recordar un poco de lo que es PERT CPM, de lo que se ha llevado a cabo en estadística 1, 2, bueno, en estadística 2 y 3 por lo general, ¿no? Donde nosotros vamos a secuenciar las actividades y las vamos a poner a través de un diagrama de grafos donde vamos a colocar el tiempo optimista, el promedio, el pesimista y vamos a hacer la secuenciación de actividades, ¿no? De hecho, a ver, voy a... Bueno, cuando entremos a la secuenciación lo vamos a hacer un pequeño ejercicio, les voy a mostrar. Bien, lo que es la planificación de la gestión del cronograma, ¿no? Acá ya tocamos todo lo que es temporalidad. Mm, la herramienta que vamos a utilizar en esta fase es el Schedule Management Plan, ¿no? La gestión del cronograma, los tiempos. Nuestro objetivo final es que el proyecto no se retrase, ¿no? Que se entreguen en la fecha prevista. Hay varias técnicas entre realizar tareas paralelas o realizar tareas en división por grupos que podemos utilizar. El primer 90% de un proyecto se toma el 90% de tiempo y el último 10% se toma el otro 9%. Perdón, el 10 se toma el otro 90% del tiempo, ¿no? Esta es una regla. ¿Cuál es nuestro procedimiento? Tenemos
la metodología para crear el cronograma, la línea base del cronograma, las medidas de desempeño e indicadores, medir el avance de los tiempos, de los equipos, perdón, la duración de estas tareas, los plazos que vamos a delimitar, ya sean parciales o totales, la planificación de cómo se van a gestionar estas desviaciones, que como les había dicho puede estar programado o puede ocurrir lo opuesto, ¿no? Que a pesar de que lo hemos estimado y hemos puesto una holgura prudente, se nos ha salido de control, ¿no? En ese caso igual cómo lo podemos ajustar y los procedimientos de control de cambios en el cronograma, ¿no? De hecho, la metodología para crear el programa es justamente la foto inicial, que es nuestra línea base. Van a notar que en todos estos temas que estamos viendo hay una línea base. Es muy importante saber dónde estamos. Hay que definir eso. Dónde estoy y hacia dónde quiero ir, ¿no? Es importante tener toda esta información. Luego las medidas de desempeño e indicadores, cómo vamos a medir el avance de los equipos, la duración de estas tareas, los plazos que son parciales o totales, planificar cómo se van a gestionar estas desviaciones, qué haremos si nos desviamos, ¿no? Es lo que les mencionaba, y cómo implementar los cambios, ¿no? Cómo vamos a implementar este tipo de modificaciones en nuestro cronograma. El grupo de procesos de planificación que vamos a tratar de estimar la duración total del proyecto a través de la duración de tareas, ¿no? Este es nuestro diagrama clave. Bueno, no se ve muy bien, pero este es nuestro diagrama PERT CPM, ¿no? ¿Cómo se mide? Se calcula los tiempos y se ve cuál es la tarea más larga, ¿no? Entonces, mi camino más largo puede que sea A, C, E, F y J, ¿no? Porque esas tareas duran más tiempo. Entonces, la ruta, la línea más larga se denomina ruta crítica. Y esta ruta crítica es justamente la duración de mi proyecto. De ahí voy a sacar cuánto va a durar mi proyecto. Habíamos visto que tengo que construir una casa o un software, lo divido en micro tareas y estas micro tareas las organizo de esta forma, bueno, de esta forma que vendría a ser esta otra forma para poderlas ver a nivel de componentes, y ahí sumo, ¿no? Sumo cuáles son las secuenciales. Por ejemplo, C no se puede hacer si A no ha terminado, ¿no? E no se puede hacer si antes no ha terminado una de estas tres, ¿no? Entonces, según eso vamos sumando y vemos la duración de nuestro proyecto, ¿no? Y si por ejemplo S cae y tarda 3 meses, va a hacer que F, G, H y J se alarguen también, ¿no? Entonces, todo eso se evalúa en lo que es PERT CPM y lo vamos a ver igual más adelante. Ok. Bien. Eh, Luego tenemos actualizar el cronograma. Aquí es estimar la duración del proyecto, ¿no? Que es lo que es la parte de planificación. Luego tenemos el monitoreo y control, actualizar el cronograma y tomar decisiones, ¿no? Obviamente, después de hacer un monitoreo y controlar, vamos a poder ver eh, qué decisiones tomar y ir modificando, ¿no? Como pueden ver, aquí ha habido desfases, se hace un cambio, se reajusta, se anota una nueva fecha y se cambia en la planificación. Bien. Estos son los procesos de la gestión del tiempo, donde vamos a ver en esta etapa todo lo que es la planificación de la gestión del cronograma, la definición de actividades, la secuencia de actividades, la estimación de la duración, el desarrollo del cronograma, que sería mi entregable. Acá ya tenemos que familiarizarnos con los términos. Voy a hacer mucho uso de estos términos. Todo lo vemos aquí en temas de fases y todo lo vemos dentro de las características de planificación, monitoreo, control, ejecución, eh,
y el entregable, ¿no? Que es mi salida, input, el proceso y el output, ¿no? Y finalmente el control. Entonces, aquí en un resumen, la planificación se establecen políticas, los procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma, ¿no? Aquí nuestro entregable es el cronograma, por tanto todo lo que vamos a hablar en este proceso de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre está vinculado al cronograma netamente. Definir las actividades, identificar y documentar estas actividades, estas acciones específicas que se deben realizar para generar los entregables, ¿no? Luego secuenciar las actividades, todo dentro del marco del cronograma, ¿no? Identificar y documentar las relaciones existentes entre estas actividades del cronograma. Estimar la duración, estimar la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados. Analizar las secuencias de actividades, duraciones, recursos y restricciones del cronograma para crear el modelo de programación del proyecto. Y controlar seguimiento del estado de las actividades del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios a la línea base del cronograma. Tendencias y prácticas emergentes de la gestión de cronogramas. En proyectos con alto nivel de incertidumbre, difícil definir el alcance a largo plazo y conocer las necesidades antes de empezar. En estos casos puede ser adecuado utilizar enfoques adaptativos o ágiles. En ellos se parte de un plan, pero desde el principio la idea es que cambiará para adaptarse a las necesidades y conocimiento que se van adquiriendo durante el proyecto, ¿no? Todo lo que estamos realizando ya en esta versión 6 y 7 del PMBOK está abocada a lo que es Agile, ¿no? Metodologías ágiles, adaptativas, que duren de 2 a 4 semanas máximo y que se vayan modificando constantemente y que necesiten una validación todo el tiempo. Esa es la idea que tiene que quedar, ¿no? Que es algo que se hace en tiempos cortos y que se valida bastante, ¿no? Que se necesita una aprobación casi todo el tiempo para seguir avanzando y que todos estén de acuerdo y que todos los implicados principales den un visto bueno, ¿no? Para que luego haya el menor porcentaje de error o de correcciones posibles una vez que este sistema vea la luz, ¿no? O que este proyecto vea la luz, o que esta casa vea la luz, o que este edificio, ¿no? O puente, o lo que sea. Algunas de esas prácticas emergentes utilizan métodos de programación, es cierto. Estas metodologías que antes se utilizaban para desarrollo de software, ahora se utilizan en todo, no solamente en lo que es sistemas, sino en cualquier otro tipo de proyecto, proyectos médicos, agroecológicos, agronómicos, en todo aspecto se utiliza justamente por ese enfoque ágil que tiene. Aquí vamos a hablar un poco de lo que es Scrum, la metodología Scrum Framework, justamente, donde les voy a mencionar un poco acerca de qué es, cómo se utiliza y les voy a pasar también un link interesante. Ya, aquí lo que hacemos es tener, vamos por el ejemplo de la casa, ¿no? Que es el más sencillo. Quiero construir una casa, entonces hago mi product backlog, es decir, desgloso mi EDT. Agarro y divido en todo lo que voy a necesitar. Voy a necesitar cimientos, el terreno, la compra del terreno, voy a necesitar la obra bruta, la obra fina, amoblar, que esos serían mis componentes, ¿no? Y esos componentes se dividen en otros más pequeños, ¿no? Como el tema de pintar las paredes, revocar la pared, poner las puertas, poner las ventanas. Toda esa pila de productos o de componentes se llaman Product Backlog, ¿no? Aquí está toda esa pila detallada de esas 500 cosas que tengo que hacer para construir mi casa. De esas 500 es obvio que no lo voy a hacer todo de un tirón, y menos en 4 semanas. Entonces agarro lo que es humanamente posible con lo que tengo de personal humano y dinero y priorizo.
Primero voy a hacer la compra del terreno y la construcción de una parte de la obra bruta que va a ser donde luego van a utilizarla como hogar temporal los albañiles que van a continuar con la obra, ¿no? Que es lo que generalmente se hace. Entonces, ese va a ser mi primer sprint backlog. Toda esta terminología es de Scrum. Se denomina sprint, que va a durar de 2 a 4 semanas. Entonces, mi objetivo principal, ya me olvido de la casa, lo que quiero hacer es tener un ambiente que esté en obra bruta, en un terreno que haya comprado y que llegue hasta ahí, ¿no? Ese ambiente. Y que luego eso lo vamos a construir en casa temporal para que los albañiles se cambien, guarden sus herramientas y demás, ¿no? Entonces, eso es mi sprint backlog, ¿no? Y de 2 a 4 semanas yo voy a definir, ¿no? En los primeros 3 días, Juan se va a hacer cargo de comprar el terreno, ¿no? En los siguientes, y paralelamente va a comprar Pedro los materiales, Cristian va a cotizar el tema de lo que es, va a ver los permisos, va no sé, Adrián va a ver el tema de los planos, ¿no? Entonces, todo esto que es inicial se dividen entre las personas y lo van haciendo por días. Se planifica por días y se hace cada día que va a ser tal persona, ¿no? Entonces, en el caso de que Adrián, que tenía que hacer, bueno, los trámites legales, no las hace, en el día 2 nos reunimos, hay unas reuniones diarias que son los daily scrums, donde hablamos cómo nos ha ido, ¿no? Cada uno dice, me fue bien, me fue mal, he logrado el objetivo, no lo he logrado, y si no lo he logrado, ¿por qué no lo he logrado? ¿No? Entonces ahí cada uno da sus razones y explica de por qué ha logrado cierta tarea o no ha logrado cierta tarea. ¿Esto para qué? Para que el jefe de proyecto vea si esta persona, si ha sido un problema externo, si ha sido un problema de la persona. Puede haber casos en que sea problema de la persona. Entonces, lo correcto es darle capacitación y apoyo. Se le da una capacitación, pero aparte se le asigna con otra persona para que entre los dos hagan esa tarea, ¿no? Entonces, la idea es que esto salga adelante. Y puede ser necesario hacer esa capacitación o reasignar. Le puedo dar otra tarea y esa tarea que él no pudo lograr, darle a otro, ¿no? Obviamente, eso ya va a depender de mi personal y de cada. Es un escenario que no debería de darse, ¿no? Pero en caso de que se dé, esa sería la solución que se aplica según la metodología, ¿no? Todo lo que estoy diciendo es según la metodología. Y una vez que pasan estas 4 semanas, se entrega el producto incremental, es decir, lo que quería hacer versus lo que hice, ¿no? Obviamente puede haber el caso en el que no se cumpla por estos temas legales, por temas de que no han encontrado el terreno y al final se comenzó tarde, ¿no? Entonces se tiene a medio avanzar, digamos. No hay problema. Ahí muere el sprint. Y lo que se hace es justamente eh, ver ver si se ha cumplido o no, ¿no? Si se ha cumplido nuestro sprint o no. Y se hace un documento de lecciones aprendidas, donde se va a indicar por qué no se ha llegado a este objetivo, ¿no? Es decir, personal poco calificado o que ha habido problemas ya de regulación. Entonces, en ese caso ya para la siguiente estimación del otro equipo que está construyendo también una casa, porque casualmente es una empresa constructora, entonces tiene otro edificio que hacer, ya sabe que va a tardar en trámites de la alcaldía, entonces no le va a poner un día, ¿no? Le va a poner una semana. Y de esa manera nosotros ya vamos a tener datos más reales. Esa es la idea de una metodología ágil, que nos ayude a tener datos y tiempos reales, que no sea ficción, que todo esto sea información clara y que siempre esté actualizándose. Por eso es que se comparte entre todos estas lecciones aprendidas o los errores o esos problemas. Ok, ha habido que justamente en 3 4 proyectos que estoy manejando hay un problema grave en desarrollo mobile, ¿no? Que es desarrollo de celulares, aplicaciones para celulares. Y siempre estamos contratando consultores. Entonces,
se opta por comprar un curso, ¿no? Un paquete de cursos para que mis desarrolladores aprendan a hacer estas aplicaciones para celulares, ¿no? Este es un ejemplo para temas de capacitación, por ejemplo. Ha habido un problema y se ha encontrado la solución, ¿no? Entonces se ha dado un curso y con ese curso ya ellos van a estar en condiciones de poder hacer estas aplicaciones. Y así, tienen que ir buscando y mejorando, ¿no? Entonces, de eso trata esta metodología. Es obviamente mucho más extensa, te habla más cosas, pero lo he resumido para que entiendan a nivel fundamental qué es lo que hace un Scrum Framework y cómo se lo utiliza, ¿no? Y que es una metodología que actualmente no solamente la industria de software, sino todas las demás ya están utilizando también. Ok. Luego tenemos, a ver, la programación bajo demanda. Ok. Hay otra metodología que se llama Kanban, ¿no? Que es una metodología japonesa que justamente hace referencia a cómo nosotros podemos organizar los pendientes que tenemos. Es decir, puedo dividirlo como yo desee a este nivel o puedo hacerlo mucho más simple. El modelo simple de esta programación bajo demanda es pendiente, en proceso y terminado. Nada más. Entonces ustedes pueden manejarlo y de hecho he visto en varias oficinas ya de otras entidades eh, de, por ejemplo, comunicación, de contabilidad, tesorería, han empezado a importar esta metodología y la ponen en su pared, ¿no? Ponen todas las tareas pendientes que tienen y se las van asignando a cada uno, ¿no? Todo esto tengo para hacer. Esto voy a asignar a la persona A, a la B, a la C, y la persona A, B o C va a agarrar y lo va a poner en proceso, ¿no? Cuando esté trabajando esa tarea. Y una vez que termine, la va a pasar a terminadas, ¿no? Entonces de esa manera podemos ver cómo visualmente cómo va a ir avanzando, ¿no? Hay herramientas online también que hacen esto, como Trello, Jira, Taiga también te permite hacer esto de manera online, pero Wecan también. Pero he visto que varios imprimen un papelógrafo, lo hacen un tipo 3 en raya y anotan, ¿no? Pendiente, en proceso y terminado, ¿no? Y van moviendo composites, ¿no? Entonces es algo que también lo pueden incorporar y utilizar en sus instituciones, ¿no? Este es un tablero Kanban, como les decía, y los recursos se van moviendo, ¿no? Justamente que son los pendientes, las actividades pendientes. Luego, la gestión del alcance del proyecto deberá adaptarse a aspectos como el enfoque del ciclo de vida, cuál es el enfoque más apropiado para un ciclo de vida que permite un cronograma lo suficientemente detallado, ¿no? La disponibilidad de recursos, cuáles son los factores que influyen sobre duraciones, por ejemplo, correlación entre recursos disponibles y su productividad. Al hablar de correlación, me refiero a que no necesariamente el proyecto va a tener personal dedicado, ¿no? El personal por lo general está haciendo otras 10 cosas más, ¿no? Y no está en un proyecto, está en 5. Entonces, hay que ver esa correlación y justamente los recursos disponibles, ¿no? No podemos, en el tema de la planificación del cronograma, no podemos colocar que Juan va a hacer eh, toda la obra bruta con el equipo en, no sé, dar datos que no sean realistas, porque estamos tomando en cuenta que Juan va a trabajar 8 horas en este proyecto, ¿no? Pero en realidad puede no ser así, porque también tiene que ser otras 3 construcciones más. Entonces no son 8 horas, ¿no? Es 8 entre 3 lo que tiene. Y de ese lado tiene que ir programado, justamente para no estar reajustando y reajustando, que va a ser lo que con lo que se van a encontrar si es que no hacen esta estimación en este momento. Luego las dimensiones del proyecto, como la presencia de la complejidad del proyecto, la incertidumbre tecnológica, la novedad de los productos o el monitoreo del progreso impactarán en el nivel de control deseado, ¿no?
que es justamente el tema de los supuestos, que juega un papel igual importante. Estos supuestos no necesariamente se van a cumplir, puede que a veces o riesgos se materialicen, como el tema de la incertidumbre tecnológica, ¿no? Que yo estoy creando un super sistema para facturación electrónica, digamos, y al día siguiente impuestos sale con que no, todos tienen que llenar por el sistema de facturación virtual y mi sistema en vano, ¿no? Entonces, bueno, pueden ocurrir estos sucesos, ¿no? Luego el apoyo tecnológico. Se utiliza ayuda tecnológica para desarrollar, guardar, transmitir, recibir y almacenar información del modelo del cronograma del proyecto y si es fácilmente accesible, ¿no? Dentro de la planificación y el cronograma no debemos asumir accesibilidad a ciertas tecnologías o recursos que realmente no los vamos a tener, ¿no? Tenemos que aterrizar y ver qué es lo que podemos contar y qué no. Consideraciones para enfoques ágiles, enfoques adaptativos, ciclos cortos para emprender el trabajo, revisar resultados y adaptarlo a la necesidad, ¿no? Que es lo que estamos haciendo prácticamente. Estos ciclos se proporciona un feedback rápido, ¿no? Que es un feedback, es una retroalimentación, es esas validaciones que yo les mencionaba, es que otra persona te diga que sí, que está bien, ¿no? Que prosigan. Y esa persona por lo general es quien lo va a utilizar, ¿no? O el directo beneficiario del proyecto. Luego, en organizaciones más grandes puede ser necesario utilizar enfoques predictivos, adaptativos o mixtos. Pueden adoptarse ciertos principios de algunos enfoques y utilizarlos en otros. El rol del project manager no cambia sustancialmente en uno u otro tipo de proyecto, aunque evidentemente debe conocer todas las técnicas y herramientas para poder aplicarlas, ¿no? Justamente. Estamos en esta parte, ¿no? De la planificación de la gestión del cronograma. Entonces, esto ya lo hemos visto. Tenemos nuestra acta de constitución o project charter, que se denomina en inglés, según la guía que les he pasado. Autoriza formalmente el proyecto, se conoce el nivel de autoridad, hay un alcance aprobado, hay un calendario de hitos. Puedo definir mi calendario de hitos, ¿no? Mi calendario con metas. Hasta julio ya tengo que tener esto, ¿no? Hasta agosto ya a mi nivel macro. Y eso tiene que ir en concordancia con mi cronograma de ejecución. El plan de dirección del proyecto, plan de la gestión del alcance, que es cómo se definirá y desarrollará este alcance. El enfoque de desarrollo, que puede ser predictivo, ágil, iterativo, híbrido, que te va a ayudar a definir técnicas y estimación y herramientas, así como técnicas para controlar el cronograma. Factores ambientales y los activos de los procesos de la organización. De nuevo aquí tenemos como herramientas el juicio de expertos, que nos van a ayudar con el conocimiento especializado en desarrollo, gestión y control de cronogramas, las metodologías de elaboración de software y conocimientos específicos, el análisis de datos, por ejemplo, el análisis de alternativas para determinar la metodología a usar, determinar el nivel de detalle del cronograma, periodos de revisión y actualización, lo que es las reuniones, sponsors, miembros del equipo, stakeholders que vayan a aportar durante la planificación, ejecución o seguimiento del cronograma. La plan de gestión del cronograma, donde establecemos los criterios para desarrollar, monitorizar y controlar el cronograma, los métodos de planificación a usar y la herramienta que vamos a obtener, el nivel de precisión. Esto es importante porque se adecua al nivel de proyecto que yo tengo. Es muy distinto hablar de una construcción que hablar de un servicio o sistema en la nube. Este tipo ya de despliegues, por ejemplo, con temas de no code, se pueden hacer en horas, ¿no? O en minutos. Entonces, no le voy a dar a alguien una tarea y ponerle un día, ¿no? Si sé que eso toma 5 minutos o media hora, ¿no? Entonces, el nivel de precisión varía dependiendo del proyecto que estamos llevando a cabo.
Entonces, la temporalidad también, ¿no? Que es mi mínima unidad de medida. Entonces, puedo colocar minutos, ¿no? Si el proyecto lo demanda así, puedo hacerlo por minutos, o por días, o por semanas, ¿no? Eso ya va a depender del proyecto, como les digo. Unidades de medida, días, horas, los enlaces a procedimientos, ¿no? Que es justamente vincularlo con la EDT, porque todos estos pequeños componentes van a tener su tiempo, ¿no? Les vamos a colocar un peso, es decir, qué tan importantes son, y luego les vamos a poner un tiempo, en cuánto tiempo los vamos a desarrollar. Umbrales de control, que van a ser nuestras variaciones, es decir, el tiempo optimista, pesimista, el promedio que yo espero tener. Las normas de medición, en qué puntos de estas pequeñas tareas hay que medir obligatoriamente el avance, o qué técnicas se pueden usar, los formatos que van a ser en base a informes, ¿no? ¿Qué formatos de informes vamos a entregar? O de nuevo, podemos hacer uso de las infografías, ¿no? Para temas de infografía ustedes pueden utilizar, por ejemplo, Canva, ¿no? Que es una herramienta muy que hoy en día todos la están utilizando, se ha popularizado bastante y tiene un montón de infografías que de hecho, vamos por acá, info, acá voy a entrar y voy a colocar, esta es la página de Canva, ¿no? Se las voy a pasar al grupo para que lo tengan. eh, Proyecto, ya, acá entonces ustedes colocan infografía, ya, y van a ver que hay un montón de infografías que pueden ustedes adecuar para presentar la información, ¿no? Entonces, acá ustedes ya el que más les convenga o sea más adecuado para el proyecto que están presentando, este podría ser, ¿no? O este, entonces ustedes ya lo despliegan y lo van personalizando, ¿no? Todo esto se puede adecuar después. Definir las actividades, que sería el siguiente paso. Las actividades necesarias para completar cada paquete de trabajo con un nivel de detalle tal pueda estimarse en tiempo, recursos y costes requeridos para elaborar cada entregable del proyecto. Es decir, ya tengo mi estructura de trabajo, ya tengo mi estructura de trabajo, ya tengo la unidad mínima que voy a utilizar, ya sé quién lo va a hacer y qué recursos. Me faltaría el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo me va a tomar elaborar cada entregable del proyecto, ¿no? Que tienen el nombre en inglés de deliverable. El beneficio clave es que descompone los paquetes de trabajo en actividades que proporcionarán la base para estimar, programar, ejecutar, monitorizar y controlar el trabajo del proyecto, ¿no? Con todas estas variables que les digo, ya podemos hacer un monitoreo y control al proyecto a nivel de componentes. El beneficio clave que tenemos es que descompone los paquetes de trabajo en actividades, ¿no? Y estas nos van a permitir ya un mayor control. Dentro, de nuevo, de nuestro flujo de ingresos, salidas, tenemos lo que es los planes, los factores ambientales y los activos. Vamos a aplicar el juicio de expertos, la descomposición, la planificación gradual. Es decir, tampoco es necesario que yo me ponga a hacer el cronograma de mis 500 tareas, ¿no? Habíamos visto que para la construcción de la casa son 500, pero vamos a tomarlas de 20 en 20. Entonces, a las 20 primeras, a esas 20 les voy a hacer un cronograma. A las demás no, porque como estamos avanzando de manera iterativa, cualquier cosa puede pasar. Entonces, ¿para qué voy a perder mi tiempo haciendo esto, ¿no? Porque podemos caer
en este bucle de estar planificando eternamente, ¿no? Y eso es lo que se tiene que evitar. No caer en esa planificación eterna, sino solamente planificar lo que voy a hacer. Y lo que no, después, ¿no? Cada día con su actividad. Mi resultado va a ser la lista de actividades, los atributos de las actividades, la lista de hitos, las solicitudes de cambio, las actualizaciones al plan de dirección del proyecto, la línea base de mi cronograma y la línea base de coste, ¿no? Ok. Tenemos dentro de las entradas, que serían, vamos a ir desglosando por entrada, técnicas y salidas. El plan de la gestión del cronograma, la línea base del alcance, los factores ambientales, sistema de información de gestión del proyecto, los activos de los procesos de la organización, el repositorio de lecciones aprendidas con información de las listas de actividades de proyectos similares, los procesos estandarizados, las plantillas, los procedimientos, guías, políticas que están asociadas, y de nuevo juicio de expertos, la descomposición, que es de menor tamaño, y el cálculo de esos componentes pequeños, esta planificación gradual que va de manera iterativa, y las reuniones, ¿no? Con el project manager, que es el que está gestionando el proyecto, el equipo, el sponsor, el que está subvencionando el proyecto, los stakeholders, que son los interesados del proyecto, que vayan a aportar durante la planificación, ejecución o seguimiento del cronograma, ¿no? Pueden ser los beneficiarios directos del proyecto, ¿no? Los indirectos no es necesario que estén, ellos ya pueden formar parte al final, ¿no? Cuando ya se entregue todo esto. Entonces, tengan en cuenta que no es que en todas las fases van a estar todos, eso ya lo habíamos visto. Bien, tenemos aquí nuestro proyecto, que en este ejemplo es un ERP, que es un ERP es un sistema que maneja contabilidad, recursos humanos y todo aquello administrativo que tiene una institución, ¿no? Eso se denomina ERP, Enterprise Resource Planning, de ahí va. ¿Cuáles serían mis entregables o mis fases? Lo que es el análisis, el diseño, la migración, el desarrollo, la implantación y las operaciones, ¿no? Serían mis fases, que ya hemos visto que hay dos maneras de plantear, ¿no? Como fases o como entregables. En este caso estamos como fases y lo estamos definiendo en ese ciclo secuencial, ¿no? Entonces tenemos que tener en nuestro entregable el paquete de planificación, el paquete de trabajo, que serían los EDTs, donde se van a definir las actividades que contemplan el, el recurso humano, el dinero y el tiempo, ¿no? Que se va a incluir en cada actividad. En nuestra lista de actividades abarcan lo que es la descripción de cada una de ellas. Los atributos de cada actividad son la descripción extendida, las actividades precedentes o sucesoras, las restricciones, las fechas impuestas, el responsable, el lugar de realización, ¿no? Que serían aspectos que están vinculados. Y la lista de hitos, focos de control obligatorios u opcionales, las fechas de entrega, los puntos de decisión y las restricciones. Las solicitudes de cambio, una vez que el proyecto está planificado, puede revelar que hay actividades necesarias que no formaban parte del alcance inicial, ¿no? Dichas solicitudes se gestionaban mediante el procedimiento de control de cambios integrado. Luego, las actualizaciones al plan de la dirección del proyecto mediante el procedimiento de control de cambios, por ejemplo, cambios en la línea base del cronograma, cambios en la línea base del coste. Secuenciar actividades, que ya vendría a ser el tercer paso dentro de la planificación con lo que respecta a la gestión del tiempo.
Es el proceso que consiste en identificar y documentar las interrelaciones entre las actividades del tiempo, definiendo precedencias, características de las mismas entre ellas, ¿no? El beneficio clave que se define a la secuencia lógica del trabajo para obtener la mayor eficiencia cumpliendo las restricciones del proyecto. Aquí tenemos nuestro flujograma de nuevo. Estos flujos son con respecto a cada uno de estos componentes, ¿no? No es que es uno solo, sino que son varios que van de manera detallada, ¿no? Como entradas puede que se repitan o algunas no. En este caso el plan de dirección, el documento del proyecto, los factores ambientales, aquí tenemos nuestros supuestos, la lista de hitos, los atributos, la lista de actividades como tal y los activos de los procesos de la organización. Herramientas y técnicas, el método de diagrama de precedencias, la determinación de precedencias e integración, adelantos y retrasos, el sistema de información de gestión del proyecto, ¿no? Y las salidas, los diagramas de red, la actualización de los documentos del proyecto, que toman en cuenta la lista de actividades, los atributos de las actividades, la lista de los hitos y el registro de los supuestos, ¿no? Que es lo que va a devolver en esta fase de planificación y en el componente de la secuenciación de las actividades. Entonces aquí tenemos el método de diagramación por precedencia, ¿no? Que justamente toma en cuenta donde se representan gráficamente las actividades, es decir, todo ese desglose que ya habíamos hecho anteriormente del EDT, ahora lo ordenamos, ¿no? Una vez que tenemos priorizado, ya sabemos qué es lo más importante, entonces en base a la importancia y lo que vamos a priorizar en obtener primero en este sistema, lo vamos a colocar aquí, ¿no? En estas actividades. Lo colocamos de manera secuencial, ¿no? Es decir, ¿qué le sigue? ¿No? Y obviamente va a haber algunas que pueden hacerse de manera paralela, como en este caso. Ahí es donde tenemos que aprovechar y ver qué actividades o pasos podemos hacer de manera paralela sin necesidad de que el otro esté terminado todavía, ¿no? Esto nos ayuda bastante en poder avanzar más rápido, ¿no? Obviamente vamos a poder terminar estas actividades, sin embargo puede que en este caso, digamos, la actividad 4 dura mucho más, ¿no? Es más extensa. Y la actividad 2 y 6 ya han terminado. Entonces podría hacerse la actividad 3, ¿no? Pero no va a poder hacerse la 7 porque depende de la 3 y de la 5. Entonces hay que esperar. Y la 6 tampoco, también podría hacerse, pero no va a poder avanzar hasta que no se cumpla la 4, ¿no? Porque las dos forman la 5 y estas dos forman la 7. Entonces de esa forma es como tenemos que sumar, ¿no? En todo caso, ¿cuál sería mi ruta crítica? La actividad 1, la 4 y la 5 y la 7, ¿no? Esas son mi ruta crítica. O depende, ¿no? Porque es la que más pesa, la que más dura. Si fuera la 6 la que más dura, sería 1, 6, 5 y 7, ¿no? Según el peso y la duración, que tenga mayor duración, esa es mi ruta crítica, ¿no? Porque va a ser el tiempo más largo que va a tardar mi proyecto. Luego, como acá habíamos visto, el método de diagramación por precedencia se hace de la siguiente forma, ¿no? Se lo va organizando de manera secuencial para tener un mejor panorama. ¿Y qué indica esto? Y esto también va muy relacionado con lo que han visto en el diagrama del project, ¿no? Del project de Microsoft. Nos muestra que hay tipos de dependencia. Estos tipos de conexiones varían. ¿Cuáles serían? El final comienzo, que quiere decir que la actividad B comienza cuando se finaliza la A. Luego tenemos comienzo comienzo, que la actividad B no puede comenzar hasta que comience la A también, ¿no? Tenemos final final, la actividad B no puede terminar hasta que termine la A, ¿no?
Son todos los casos posibles y que por supuesto van a estar en algún proyecto que ustedes gestionen. Comienzo final. La actividad B no puede terminar hasta que empiece A, ¿no? Esos son los tipos de dependencia, cómo se diagramarían y su descripción. Creo que es el mismo FC. Sí, correcto. Entonces acá tenemos lo que sería, por ejemplo, estructura, aquí ya van con ejemplos, ¿no? La estructura del piso 2 y la estructura del piso 3. Aglomerado de carretera, pintura de carretera, ¿no? Que sería, no puede comenzar hasta que comience el aglomerado de la carretera y la pintura, ¿no? Lo mismo, hasta que termine. Y la programación just in time, ¿no? Que la actividad B no puede terminar hasta que empiece la A. Aquí hay un pequeño ejemplo de construcciones, una mala, una buena y una mala, o como, sí. Tipos de relaciones de precedencia para programar la terminación, ¿no? Tenemos los tipos de relación de precedencia que habíamos visto a unas diapositivas anteriores, también tienen esta denominación. La terminación ASAP, que es as soon as possible, ¿no? Tan pronto como sea posible. O la ALAP, as late as possible, tan tarde como sea posible, ¿no? Que, igual, pueden suscitarse en función de los componentes que yo maneje en mi proyecto. ¿Cuál es mi determinación de dependencias? ¿No? Habíamos visto que hay algunas que son obligatorias, ya que denominan una relación entre actividades y proviene de limitaciones físicas, legales o contractuales. Esta relación no puede ser obviada, ¿no? Dependencias de lógica dura. Luego tenemos las discrecionales, que se establecen en relación en base a la experiencia, conveniencia o decisión del equipo, ¿no? Dependencias de lógica blanda. Luego de origen, que pueden ser internas o externas, que provienen de actividades internas al proyecto y normalmente bajo su control, ¿no? O las externas, que provienen de actividades externas al proyecto. Una dependencia será obligatoria, discrecional, interna o externa. Acá vamos a ver algunos ejemplos. Para la determinación de dependencias, tenemos las obligatorias, que son relaciones entre actividades que provienen de limitaciones físicas y su relación no puede ser obviada, ¿no? Por ejemplo, para construir el piso n, tengo que tener el n-1 y este n-1 tiene que tener su n-1, ¿no? Entonces no puede construirse el n así de la nada, ¿no? Si es que no tengo estos dos antes. Es una relación de dependencia obligatoria, ¿no? Luego tenemos las discrecionales, que se establecen en relación en base a la experiencia, conveniencia o decisión del equipo, ¿no? Esto ya es en base a ese juicio de expertos que habíamos visto. Escribir un libro y luego viene el corregir un libro, ¿no? No podría hacer una corrección si no tengo un libro escrito antes. Luego la determinación de estas dependencias externas, que provienen de actividades externas del proyecto, ¿no? Tenemos nuestro proyecto, la licencia y luego se construye, ¿no? La licencia es ya una dependencia externa, ¿no? No está asociada, es algo normativo requerido, pero no tenemos un control sobre ella, ¿no? Por tanto, hay un alto riesgo y tenemos que colocar un supuesto, ¿no? Que podría o no cumplirse y que va a alterar de gran forma nuestro cronograma en caso de no cumplirse justamente, ¿no? Luego, adelantos y retrasos. Un adelanto resta valor, un retraso también, ¿no? Bueno, eso es aplicable a cualquier tipo de relación, ¿no? Más valor si hay un retraso, menos valor si hay un adelanto, ¿no? Es decir, me cuesta menos si es que adelanto tareas, ¿no? Porque yo programo sueldos hasta diciembre,
pero mi proyecto lo termino en octubre, entonces esos 3 meses que tenían que seguir ya me he ahorrado, ¿no? Es un ahorro. Pero si se retrasa, es decir, si el proyecto va hasta julio, entonces son 7 meses más de sueldo que yo no había estimado. Eh, el sistema de información de la gestión del proyecto, ¿no? Suelen incluir software para realizar la programación ajustando duraciones, secuencias, adelantos, retrasos, entre otros, ¿no? Tenemos diagramas de red del cronograma, la representación esquemática de las actividades, las dependencias o relaciones de diagramas de red, ¿no? Habíamos visto ya un ejemplo similar que justamente hay un camino convergente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa convergente? Que son varias a una, ¿no? Por ejemplo, la actividad 5 está convergiendo el 4 y el 6, ¿no? Por tanto, es una actividad que tiene una dependencia dual. Y divergente que tiene varias sucesoras, ¿no? Por ejemplo, mi actividad A o la actividad 1, ¿no? Que me da varias sucesoras. Las actividades con divergencias y convergencias tienen más riesgo, ya que pueden ser afectadas por otras o afectar a otras, ¿no? Justamente. Entonces hay que tener con esas especial cuidado y por lo general esas actividades forman parte de lo que es mi ruta crítica del proyecto. Actualizaciones a los documentos del proyecto. Pueden aparecer nuevas actividades necesarias para completar estos paquetes de trabajo y entregables. Algunos posibles documentos que pueden ser afectados, ¿cuáles serían? Mi lista de actividades, mis atributos de actividades, el registro de mis supuestos y la lista de mis hitos, ¿no? O milestone list, mis objetivos donde yo digo que los resultados que voy a plantear, ¿no? Con fechas aproximadas. La estimación de la duración de las actividades, que ya sería el componente 4 dentro de la fase de planificación, ¿no? Este proceso consiste en, ya tenemos la secuencia, ya tenemos las actividades, ya tenemos el cronograma gestionado, bueno, lo macro, y ahora vamos a estimar la duración, ¿no? Estimar el número de periodos de trabajo necesarios para completar la actividad con recursos estimados, ¿no? No olvidemos que la mayoría de las veces no hay relación inversamente proporcional entre recursos y duraciones. Es decir, 9 mujeres no pueden gestar un bebé en un mes, ¿no? Obviamente va a haber casos en que, en algunos casos sí se puede, en otros no, ¿no? No es que 9 mujeres pueden tener un bebé en un mes, o en el caso de construcciones sí se podría, ¿no? Podríamos adelantar una construcción como han sido los estadios de Qatar, ¿no? Que los han hecho en tiempo récord, porque han invertido muchos recursos en tiempo para aminorar el tiempo, ¿no? El beneficio clave de este proceso es que proporciona la cantidad de tiempo que se llevará a completar la actividad. Aquí tenemos como entrada el plan de dirección del proyecto, el plan de la gestión del cronograma, la línea base del alcance, los documentos del proyecto, la lista de actividades, los atributos de esas actividades, la lista de hitos, las asignaciones del equipo del proyecto, la estructura de desglose de mis recursos, los requisitos de recursos, el enunciado del alcance del proyecto, el calendario de los recursos, el registro de mis supuestos, el registro de mis riesgos que van asociados con los supuestos y el registro de lecciones aprendidas, ¿no? Que obviamente esto es producto de otros proyectos u otras fases del mismo proyecto. Los factores ambientales y los activos de los procesos de la organización, ¿no? Las técnicas, de nuevo, juicio de expertos, la estimación análoga, la estimación paramétrica, la estimación por 3 valores, la estimación ascendente o el análisis de datos, la toma de decisiones, las reuniones, nos van a dar la estimación de las duraciones. Bueno, acá hablamos en temas de estimaciones, todos con respecto a tiempo, ¿no? Por ejemplo, la de los 3 valores es lo que les había dicho, ¿no? Pesimista, promedio y optimista. La paramétrica es en función de un parámetro definido de que tenga de otra actividad similar.
La análoga es comparar con otro proyecto similar y obtener datos parecidos que podríamos utilizar. Y bueno, la estimación ascendente igual proviene de justamente de estimar actividades similares anteriores, ¿no? Como el tema de la construcción de un piso. El piso n, el piso n más 1, ¿no? El n menos 1 y las reuniones. Que de las reuniones también los expertos podrían darnos justamente un cronograma en función de lo que ya han trabajado, lo que ya conocen y experiencias anteriores que hubiesen tenido. ¿Cuál va a ser nuestro resultado? La estimación de las duraciones, la base de las estimaciones, es decir, cuál de todas estas estimaciones estamos utilizando para aplicar. No es que todas van a entrar, tenemos que escoger una. La actualización de los documentos del proyecto, el registro de supuestos y el registro de lecciones aprendidas, ¿no? Esos son los datos. Bueno, acá vamos a ver de nuevo cada uno de ellos, ¿no? Estimación análoga. La estimación para estimar duraciones o costes a partir de una actividad o proyecto similar, lo que les decía, ¿no? Una analogía. Utilizando sus resultados con ciertos parámetros para corregir la diferencia de recursos asignados, la experiencia de uno y otro equipo, la complejidad frente a uno u otro, etcétera, ¿no? Proyecto anterior, duración conocida, parámetros. Esos parámetros los vamos a utilizar en el proyecto actual para estimar una duración, ¿no? Luego tenemos un proyecto anterior, que sería un montaje de 100 equipos fotovoltaicos de ubicación a 20 kilómetros de nuestra central. La duración obtenida ha sido 10 días y la elección de parámetros, número de equipos y la distancia, ¿no? Entonces esto nos da el proyecto actual, que es el montaje de 175 equipos, es mucho más, y la distancia es mucho mayor. Entonces se multiplican los valores. Número de equipos, distancia y la estimación obtenida. Obviamente por paramétricas podemos obtener las nuevas estimaciones, ¿no? Luego una técnica muy rápida para obtener el orden de magnitud cuando tenemos pocos datos es poco precisa, ¿no? Luego la estimación paramétrica, obviamente aquí mientras más datos tengamos, mucho mejor vamos a poder estimar. Mientras menos datos va a ser muy ambiguo. La estimación paramétrica, partiendo de parámetros o datos históricos de proyectos anteriores, ¿no? Lo que les había comentado justamente. Pueden utilizarse al total del proyecto o a partes de él, ¿no? Entonces podemos utilizar, no es necesario que sean proyectos similares, pero sí podemos obtener en fases similares, ¿no? No es que el proyecto es igual, sino que algunas de las fases son parecidas. Entonces sacamos este tipo de parámetros y obtenemos y los utilizamos para poder estimar el tiempo, ¿no? Ojo que todos estos son métodos que podemos usar, no es que todos los tenemos que usar, ¿no? Con el que más nos sintamos cómodos, ese lo aplicamos. Luego, acá está, ¿no? Esta estimación paramétrica. Luego las reglas prácticas o de estimación heurística. Esta no está incluida, ¿no? Pero son estimaciones realizadas a grosso modo, ¿no? Con el sentido común y el ojo de magnitud que da experiencia. Cuando dicen ojo de buen cubero, a eso se refiere, ¿no? De estimar según lo que conozco. La estimación por 3 puntos. Esa es mi favorita, ¿no? Justamente porque me da más opción de holgura y que mi proyecto salga mejor estimado. Yo utilizo esta metodología, que es justamente la optimista, el menor tiempo posible de una actividad, si es que todo va como yo esperaba. Probable, que es un tiempo promedio, y pesimista, que es todo sale mal, ¿no? Entonces calculo esos valores y ya tengo mi duración, ¿no? Que de hecho me sé la ecuación de memoria. La ecuación es
optimista más 4 veces promedio más pesimista. Todo esto sobre 6. Esa es la ecuación. Entonces, y este va a ser el valor que le voy a dar, ¿no? El tiempo optimista más 4 por el promedio, o sea, multiplicar 4 por el tiempo promedio, más el pesimista sobre 6. Ese es el valor. Y bueno, ahí tenemos la estimación conocida como estimación beta o PERT, ¿no? Que viene de... ¿Veis? Aquí está la ecuación. Pesimista más 4 veces probable más optimista sobre 6, ¿no? Y la desviación estándar es la pesimista menos la optimista sobre 6. Luego tenemos la estimación por 3 puntos, que es una estimación triangular, que puede ser preferida cuando hay información insuficiente, ¿no? Que es la pesimista más la probable más la optimista sobre 3, ¿no? Esta es mucho más exacta, ¿no? Porque le está dando más peso a la probable. Y la estimación ascendente, que es un método de estimación de duraciones o costes por agregación de estimaciones o descomposición de actividades. Cuando no podemos estimar la duración de una actividad con un grado de confianza razonable, se descompondrá con el mayor grado de detalle para obtener la estimación, ¿no? Entonces, una vez que ya lo he descompuesto hasta lo mínimo, puedo asumir más o menos cuánto dura, ¿no? Y luego lo sumo y ese va a ser mi tiempo de duración. Análisis de datos. Analizar las alternativas, análisis de reservas. Creo que, a ver, no, esto ya es otra cosa. Acá vamos a quedar. No sé si tiene, bueno, hasta acá, deme un segundito.